En el primer punto del orden del día tiene la palabra el diputado Ángel Alvarado. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días, ciudadano presidente, compañeros parlamentarios, pueblo de Venezuela. Los últimos días, los últimos 15 días, hemos sido testigos de la depreciación más brutal del bolívar en todos los mercados donde se cotiza, especialmente el mercado no oficial, el mercado negro, también llamado mercado paralelo, mercado de la frontera o mercado Cúcuta. Ese mercado es un mercado, aunque no reconocido por el gobierno, es un mercado en el cual una gran cantidad de venezolanos tienen que acudir a efectuar sus transacciones. Cuando comenzó el mes de noviembre, el dólar en ese mercado, o el bolívar, la relación bolívar-dólar en ese mercado en Cúcuta se cotizaba alrededor de 1.300, 1.500 bolívares por dólar. Cuando finalizó el mes de noviembre, la cotización en ese mercado llegó a estar alrededor de 4.500, 4.600 bolívares por dólar. Hemos sido testigos de una depreciación brutal nuevamente del bolívar. Y es un hecho que esta Asamblea no puede obviar, es un hecho que esta Asamblea no puede dejar de discutir, porque ha sido un hecho que ha generado gran zozobra entre la población y gran zozobra entre el pueblo de Venezuela. La destrucción de la moneda o la destrucción de esta relación bolívar-dólar en la frontera lo que muestra es una pérdida brutal de la confianza del venezolano en su propia moneda y una pérdida de confianza también entre los operadores cambiarios y entre las personas que han de hacer este tipo de transacción. La depreciación de la moneda no es un hecho aislado, no es un hecho fortuito, no es un hecho que responde a fuerzas ciegas. Toda depreciación de la moneda, en el fondo, es no otra cosa sino un fenómeno monetario. Al igual que la inflación, la depreciación de la moneda o el aumento generalizado de los precios no es otra cosa sino un fenómeno monetario en todos los países del mundo. Y ese fenómeno monetario ha estado motivado por el incremento de la liquidez monetaria, del dinero en efectivo circulante en la economía, de alrededor del 200% en el último mes, especialmente después del 15 de noviembre, cuando se pagaron una gran cantidad de utilidades y empezó o se lanzó a la calle una gran cantidad de dinero que fue a buscar bienes que no existían en los anaqueles. Ese dinero circulando en la economía, buscando bienes que no existían en la economía, presionó la escasez y presionó también el tipo de cambio, especialmente el tipo de cambio en la frontera. Esto unido a un cono monetario que tiene un valor inferior al valor facial del mismo, tomando en cuenta el debate de la semana pasada de que un billete de 100 bolívares cuesta 300 bolívares en la frontera, es decir, puede ser vendido en 300 bolívares, llevó a una migración del flujo de dinero, una migración de la liquidez hacia la frontera, presionando el tipo de cambio en la frontera, debido a la no actualización del cono monetario y a la impresión de una gran cantidad de billetes y una política monetaria responsable. Ese hecho concentró la presión monetaria sobre el tipo de cambio en la frontera y destruyó el valor de la moneda en el único mercado que existe para los venezolanos. Ese mercado es el mercado de las casas de cambio en Cúcuta. Es un mercado, el único mercado en el cual pueden acudir los venezolanos comunes y corrientes. Los venezolanos que no tienen empresas de maletín, los venezolanos que no tienen acceso al Banco Central, los venezolanos que no tienen acceso a ese mercado poco transparente que se ha generado en el sistema financiero, especialmente a través de operaciones poco claras llevadas a cabo por el Banco Central. ¿Por qué crece tanto la liquidez monetaria? Bueno, otro hecho por el cual debemos de tomar en cuenta este crecimiento de la liquidez monetaria es el déficit en el cual están incurriendo las empresas del Estado, especialmente PDVSA y las empresas básicas de Guayana. Estas empresas están dando pérdidas hace mucho tiempo. Con la nacionalización de estas empresas en el año 2006, estas empresas han empezado a arrojar estados financieros en rojo y el Ejecutivo Nacional a través del Banco Central ha tenido que imprimir billetes para financiar la ejecución o la operación de estas empresas que han perdido operatividad y han perdido eficiencia. A eso se suma además
el brutal déficit fiscal que actualmente tenemos en Venezuela, alrededor del 15% en las cuentas fiscales consolidadas, que solo pueden ser financiadas por la impresión de dinero comúnmente conocido como dinero inorgánico. Todo esto genera una situación de circulante en la economía, de circulante que no tiene correlato en la producción, que no tiene recorrelato tampoco en la recaudación fiscal, y ese dinero sin respaldo ha generado esa presión que venimos comentando sobre el dólar no oficial en el mercado no oficial. Estamos hablando de que alrededor del 20% de todas las transacciones que se hacen bolívar-dólar se están haciendo en este mercado negro, en este mercado no oficial, y es un mercado que hasta ahora el gobierno no ha querido reconocer. Y este debate es sumamente importante porque el pueblo de Venezuela sufre cuando ve cómo se deprecia día a día esa moneda en la frontera. Nuevamente, esa presión inflacionaria genera, además, o esa presión en el tipo de cambio genera una presión inflacionaria. En todos los países del mundo, el tipo de cambio es un determinante del marcador de los precios. Una depreciación del tipo de cambio normalmente conduce, si no hay políticas monetarias coherentes, a una depreciación de la moneda. Y esa depreciación que estamos hablando de 4 veces más del 400%, del 450% de la moneda en Cúcuta, va a afectar y está afectando la vida de los venezolanos. Va a afectar y está afectando la inflación en Venezuela. Ese efecto normalmente no es un efecto inmediato, muchas veces tiene un rezago de 3, 6, hasta 18 meses, pero ese efecto viene. Y hasta ahora habíamos tenido una política monetaria básicamente llevada por la anterior administración en la vicepresidencia económica de estabilización de ese tipo de cambio. Ese equilibrio se rompió, esos equilibrios se rompieron y estamos viendo cómo esa moneda va perdiendo valor día a día y cómo se va destruyendo el valor de la moneda que están circulando o que tienen los venezolanos en sus manos. Esta situación se agrava aún más cuando la moneda venezolana no funciona y todo el mundo empieza a buscar otra moneda de referencia. Es lo que se conoce como la ley de Gresham, una ley que se creó o se pensó en Europa en el siglo XVII, en la cual cuando una moneda es muy mala, es sustituida por otra moneda. En Venezuela el bolívar es tan malo que ha tenido que ser sustituido por otra moneda, y esa moneda es el dólar. El Banco Central a cargo de Nelson Merente y el presidente Maduro como responsable de la política económica ha llevado a una destrucción del bolívar que poco a poco ha hecho que los venezolanos tengamos que sustituir nuestra moneda de curso legal, que es el bolívar, por una moneda extranjera como es el dólar, atando o dejando anclados los salarios en bolívares, destruyendo nuevamente de una manera catastrófica el salario y la capacidad de compra de todo el pueblo de Venezuela, especialmente los más humildes, que solo viven de su trabajo, de su 15 y último, y ven cómo ese salario no les alcanza ni siquiera para comprar los alimentos para llevar a su casa. Es así como, con una política premeditada o no, el presidente Maduro ha sustituido la moneda de curso legal, el bolívar, por el dólar. Ha dolarizado toda la economía, se han dolarizado todos los bienes y servicios que se prestan en la economía, menos los salarios, generando una gran pobreza entre el pueblo de Venezuela. Esta situación, que tiene ya 15 días, ha llevado al gobierno a prometer o a hacer la promesa de que va a tomar alguna medida. Estábamos esperando el pasado 6 de diciembre que se tomaran algunas medidas, no se toman medidas. El pueblo de Venezuela está esperando que se detenga la inflación y el presidente Maduro y Nelson Merente a cargo del Banco Central no dan ningún tipo de declaración, ningún tipo de respuesta. Nosotros hoy, de esta Asamblea Nacional, exigimos respuestas, exigimos soluciones, exigimos que se detenga la depreciación del bolívar por el bien del pueblo de Venezuela. Y en ese sentido, nosotros estamos proponiendo con este debate básicamente 2 cosas. Uno, que haya una rectificación económica urgente en las medidas que está llevando a cabo el gobierno socialista de Nicolás Maduro. Se requiere un cambio urgente y ese cambio urgente ha de tener como agenda económica ese cambio de modelo que hemos propuesto en las 10 propuestas para resolver la crisis económica que se ha propuesto desde este hemiciclo en la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, estamos exigiendo un cambio en el gabinete económico y en la presidencia del Banco Central, al cargo de Nelson Merente, para que haya un cambio, una rectificación, nuevas medidas, respuestas para el pueblo de Venezuela, que en este momento el pueblo no tiene ningún tipo de asidero, que no hay ningún tipo de solución, que no hay ningún tipo de respuesta. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias por su excelente exposición, diputado Alvarado.